Bendiciones para todos, hermanos, en este día pues en el cual vamos a estar escudriñando las escrituras, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a estar en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo del 10 al 16. Es una palabra tremenda que trae el Señor a tu vida y a mi vida, donde el Señor va, pues la palabra del Señor sirve para exhortar, para confrontar, para reprender, depende en qué condición estemos tú y yo. La gloria sea para Él. Vamos a pedirle primeramente que pase carbones encendidos por mi boca, que no sea yo que me guarde de hablarles en mi emoción y en mi carne, que sea Él con mi boca, que yo le sea a Él por boca, para que esta palabra llegue pura y transparente a tu vida y a mi vida y nos edifique y también nos permite edificar a otros. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hoy vamos a leer bastante palabra, vamos a glorificar el nombre del Señor, porque no soy yo, esto no es para mí, este servicio es para honrar el nombre del Todopoderoso, y la palabra a mí me enseña es predicar la palabra del Señor, y hoy vamos a ver palabra del Dios vivo. Amén. La gloria sea para Él. Vamos a leer la palabra en el libro de Malaquías, bajo la bendición del Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, bajo la bendición de su Hijo amado, ese verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y bajo la bendición de su Espíritu, el Espíritu de Jehová, el Ruá, el Paracleto. Amén. La gloria sea para Él. Libro de Malaquías, capítulo 2, versículo del 10 al 16. Enseña la palabra. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al hombre y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Esta es una palabra tremenda, hermanos, en la cual el Señor hoy quiere traer a tu vida y a mi vida este mensaje de no ser desleales. A mí me gusta la palabra fidelidad. Me parece que fidelidad encierra más, abarca más territorio, más terreno. Eh, el Señor se refiere a lealtad y deslealtad. Yo pido fidelidad, o el Señor pide fidelidad, transparencia, y es algo más íntegro en mi parecer. Estoy hablando en mi emoción, en mi carne. Amén. El Señor hoy quiere decir a tu vida y a mi vida que Él aborrece el repudio, que Él no comparte la deslealtad. Y se estaba viendo que este pueblo, sus sacerdotes, estaban dejando a sus esposas, que las cuales eran la mujer o la esposa de su juventud, y estaban repudiando a sus esposas, quizás ya entradas en años, para ir a buscar mujeres más jóvenes de los pueblos vecinos.
Y acuérdense que el Señor le había encomendado a su pueblo que no tomara para sí mujeres extranjeras. Entonces es una práctica que actualmente se da donde estamos repudiando a nuestras esposas o estamos repudiando a a los maridos, las mujeres pues están repudiando a sus esposos y están buscando otros amores o nuevos amores. Y acuérdense que lo que el Señor, la palabra que entrega el Señor, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, hoy el Señor quiere traer esta palabra a tu vida y a mi vida. Dios no se equivoca y eh, algo hará el Señor en cada uno de los corazones a los cuales llegue esta palabra, porque Dios no se equivoca y por algo y para algo el Señor ha traído esta palabra a tu vida y a mi vida hoy. Amén. La gloria sea para Él. Entonces vamos a comenzar a desarrollar esta palabra. El versículo 10 comienza diciendo: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Es algo tremendo, hermanos. Les dije que vamos a leer mucha palabra. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque traté de hacer esto nutrido para que nos quede una gran enseñanza y porque hay muchos aspectos que hay que analizar. Dice que todos tenemos un mismo Padre, hermanos. Si vemos el libro de Génesis, en el capítulo 2, cuando el Señor creó a Adán, el Señor, vamos al libro de Génesis, enseña la palabra que el Señor creó a Adán y lo puso sobre toda la tierra, ¿cierto? Pero enseña la palabra que Adán no encontraba una ayuda idónea. Y el Señor dice, pues vamos a hacerle una ayuda idónea a Adán. Y enseña la palabra que el Señor hizo entrar a Adán en un sueño profundo y tomó de sí una costilla y de esa costilla hizo a la mujer. ¿Y por qué? Vamos a leer la palabra y le damos un poquito de desarrollo. Vamos al libro de Génesis capítulo 2, versículo, lo vamos a leer del 18 hasta el 24. Enseña la palabra. Y dijo Jehová Dios: no es bueno, ojo, no es bueno que el hombre esté solo. Esto no solamente aplica para el hombre, también aplica para la mujer. Bueno, allá después miraremos cómo Pablo se refiere a esto. Si bien es cierto que nos sería mejor quedarnos solteros porque tendríamos todo el tiempo disponible para el Señor. Estoy hablando en el servicio. Pero si, como dice Pablo, si no tenemos ese don de la continencia, si no tenemos ese don de contenernos nosotros mismos, entonces casémonos para que no estemos quemándonos, ¿cierto? Entonces es algo tremendo y eso es algo, una decisión muy personal, pero vamos a leer lo que declara el Señor acá. El Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. Sí, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, ojo esto que es tremendo, esta es una palabra tremenda. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a la mujer, y serán una sola carne. Serán una sola carne. Por eso la palabra está diciendo en Malaquías: ¿no nos creó un mismo Dios? ¿No tenemos un mismo Padre? Acuérdense que el Señor formó todo, ¿sí?, del barro, de la arena. No así hizo con la mujer. La formó de la costilla que tomó de Abraham. A esa varona la formó. ¿Por qué? Bueno, hermanos, considero que para que el hombre entendiese que la mujer o la varona formaba parte de sí, era
una parte de él y que tenía que darle un trato especial. ¿Sí? El Señor dice, ya no serán dos, sino una sola carne. La varona entraría a ser su complemento, su complemento. Ya no serían dos, serían uno solo. Y el Señor puede hacer, el Señor hace como Él quiere, Señor. Hermanos, el Señor no se equivoca, y si el Señor le plació formar a la mujer de la costilla del hombre, es para que tú y yo entendamos que la mujer es nuestro complemento, es nuestra ayuda idónea, ¿sí? Y que debemos darle ese trato especial que ella se merece. Igual para las mujeres esta palabra no solamente es para el hombre, es también para la mujer, sabiendo que su esposo, el esposo de la mujer o el varón de esa varona es su ayuda idónea, es su complemento, y que todos tenemos que cuidar esa mitad o esa parte que es nuestro complemento, porque si dice la palabra que un reino dividido no permanece, entonces no puede haber, no pueden estar dispersos, porque eh, una mitad no puede pensar por sí misma, porque habría una división, ¿cierto? Y el Señor fue tajante cuando allá en Mateo 12, versículo 25, el Señor dice que un reino dividido no permanece, y esto aplica para en esta situación en la cual nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que considerar la idea de que debe haber un mutuo acuerdo en el poder cuidarnos el uno al otro. Para eso nos formó el Señor, para que seamos una unidad. Dice, ya no serán dos, sino una sola carne. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sigue diciendo la palabra en el libro de Malaquías, en el versículo 10, dice, no todos tenemos un mismo Padre. Ya hemos visto acá como Éxodo, como Génesis 2 muestra tu vida y mi vida. Formó a Adán, formó de la costilla de Adán, formó a esta varona Eva, pero también enseña a tu vida y a mi vida que la palabra, ¿no? Que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Entonces todos tenemos un mismo Padre. Esto no requiere pues más explicación, creo que con esto es suficiente. Nos ha creado un mismo Dios, quien es ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, porque nos dice el Señor, o Malaquías estaba hablando a través del Señor, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro? ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a una unidad, Dios nos ha llamado a vivir en armonía, en paz, en lealtad. ¿Por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Amén. Ese es algo tremendo, una pregunta que cada uno debemos hacernos en nuestro corazón. Necesitamos inspeccionarnos nosotros mismos y mirar a ver qué quiere decirnos el Señor con esta palabra, qué quiere decir el Señor, o qué te quiere hablar a tu vida y a mi vida el Señor con esta palabra. Entonces, a medida que vayamos desarrollando, entonces iremos mirando cómo estamos con el Señor, cómo estamos con esta palabra, qué nos quiere decir hoy el Señor, qué nos quiere hablar. Y entonces, como es algo muy personal, pues lo iremos desarrollando interiormente. Amén. La gloria sea para Él. Sigue diciendo el Señor, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Me gusta esta palabra, el pacto de nuestros padres. Siempre se dice que el Señor es un Dios de pactos, y vamos a rápidamente a hacer un recorrido por estos pactos que el Señor ha hecho con su pueblo. Acá este mismo libro de Génesis 2 habla del pacto adánico. Acuérdense que el Señor le dijo a Adán que podía hacer lo que quisiera en este paraíso, ¿cierto? Que podía comer de todo lo que quisiera, menos probar de este fruto. Vamos a leer la palabra. Este es el mismo libro de Génesis capítulo 2. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Dice la palabra, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este ha sido pues considerado el pacto
adánico. Y para entender qué es un pacto, primero vamos a tratar de comprender qué es un pacto. Secularmente se dice que un pacto es un convenio, ¿sí? Un convenio que adquiere uno con el Señor, es un convenio entre dos o más personas, o un acuerdo, un convenio o un acuerdo entre dos o más personas, el cual lleva implícito ciertas responsabilidades o ciertos compromisos. Entonces, cuando hacemos o el Señor pues haga pacto con una persona, porque el que hace pacto es Jehová, Él entra en un acuerdo con esa persona, con ese grupo de personas, con sus siervos, y entabla ciertos compromisos o ciertas responsabilidades a adquirir de parte y parte, ¿no? Entonces, acá este versículo 16 y 17 de Génesis 2 muestra cómo el Señor le dice a Adán: hey, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal no, porque el día que de él comieres, pues ciertamente morirás. Entonces, ese era el pacto. Él podía hacer lo que quisiese, menos tocar o comer de ese árbol de la ciencia. Amén. La gloria sea para él. Eh, Después por ahí sigue, después de Adán, Noé, el Señor envía el diluvio, ¿sí? Y el Señor le promete o hace pacto con, con Noé, diciéndole que no, que jamás volvería a enviar o a inundar la tierra, ¿cierto? Entonces hace y entabla un pacto con Noé, que es el noeico, el pacto noeico, y le entrega una señal, que es el arco ese que se ve en el cielo. Entonces vamos aquí en este mismo libro de Génesis, en el capítulo 9, muestra cómo el Señor hace pacto con Noé y le da la señal. Entonces vamos a leerlo desde el versículo 8 rápidamente. Dice la palabra, Génesis 9, capítulo 9, versículo del 8 en adelante. Dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos, perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Este es el pacto noeico que hace el Señor. Regala una señal de ese pacto, que es ese arco iris, hermanos. Sigue por ahí el Señor y establece pacto con Abraham. Este pacto abrámico aquí mismo en el libro de Génesis. Este es Génesis 12, cuando el Señor se le aparece a Abraham y le pide que deje su tierra. Vamos a leer un momentico. Dice la palabra en el capítulo 12 de Génesis, dice, pero, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Este es un pacto que establece el Señor con Abraham. Le dice, vete de tu tierra, y bueno, hacen unos compromisos, hacen un pacto ahí. Abraham obedece al Señor, y por allá, eso dice la palabra, que tenía Abraham 75 años. El Señor vuelve y se le aparece a Abraham cuando tenía 99, y le entrega una señal de ese pacto, que es
la circuncisión. Eso vamos a verlo, eso es el libro de, este mismo libro de Génesis, creo que es el 17, ¿sí? La señal del pacto. Leemos, dice la palabra: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló a él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y haré de ti y de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado, la circuncisión, hermanos, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión del prepucio. Amén. Será la señal de pacto entre el pueblo y Jehová eternamente. Es algo tremendo. Son todos los pactos que comienza a hacer el Señor. Después de Abraham sigue el pacto mosaico, cuando el Señor ya mira ya a Moisés, escoge a Moisés para liberar a su pueblo de la opresión de Egipto, de los egipcios. Y por allá en el libro de, ese es Éxodo 19, el Señor le dice algo tremendo al pueblo a través de Moisés. No me quiero detener mucho en esto de Moisés, pero el Señor, cuando el pueblo ya sale de Egipto y está ahí en el desierto del Sinaí, el Señor viene y le habla a Moisés diciendo algo tremendo. Vamos a leerlo, hermanos. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a los hijos de Jacob: y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído, este es el convenio, este es el pacto, esto es lo que determina el Señor con su pueblo. Dice el Señor en el Éxodo 19, versículo 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermanos, atesore esto en su corazón. Si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso le declara el Señor a Moisés, que le pregunte a su pueblo qué sentían en su corazón. Y acá viene. Y dice el Señor, sigue diciendo en el versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo, y todo el pueblo reunido a una, dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es decir, adquieren sus compromisos y el Señor entabla pacto con su pueblo, en el cual
Si dieren oído a su voz y guardaren su pacto, entonces serían ese pueblo escogido, el especial tesoro del Señor, ¿sí? Sobre todos los pueblos. Aquí es algo tremendo, todos sabemos que este era un pueblo desleal. Y bueno, no me quiero centrar en esto, le estoy mostrando son los pactos. Después acá, este mismo Éxodo, en el capítulo 20, muestra el pacto del Señor, que son estos 10 mandamientos. Y comienza diciendo, le voy a leer algo de estos mandamientos porque lo requiere el desarrollo de la palabra de hoy. Dice, y habló Dios, 21, como hasta el 5 lo vamos a leer. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, hermanos, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor está en contra de la idolatría porque Él es Dios celoso y toda la honra, la gloria, la exaltación, la alabanza, el poderío es para Él. Pero acá el versículo 14 de este capítulo 20 de Éxodo dice algo tremendo. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. No fornicarás. Amén. Vamos a escoger esto porque es lo que nos concierne a la palabra de hoy. Y este pacto nos dice el Señor en su palabra que estos 10 mandamientos fue el pacto que entabló o estableció con su pueblo, además de todas esas leyes y decretos que había dado el Señor. Pero este mismo Éxodo 34 ratifica, como el 27 creo, Éxodo 34 en el 27 y 28 el Señor declara que ese es el pacto con su pueblo, el cumplimiento de estos 10 mandamientos. Dice, y en el Éxodo capítulo 34 versículo 37 enseña la palabra, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Y escribió en las tablas del pacto los 10 mandamientos, las tablas del pacto. Este es el nuevo pacto. Acá ya en el versículo, en Éxodo 34 era el nuevo pacto, porque si vamos a Éxodo 32, vemos cómo el pueblo se prostituyó, cómo se prostituyó contra el Señor cuando Abraham sube a recibir las tablas, las primeras tablas del pacto, las cuales partió después que encuentra el pueblo que ha hecho el becerro de oro. Y esto lo muestra el Éxodo capítulo 32, como el pueblo, al ver la demora de Abraham, a ver la demora de Moisés, le pide a Aarón su hermano que le fabrique un ídolo, como tenían todos los pueblos, y le hace un becerro de oro. Bueno, entonces acá ya hemos desarrollado esa historia, cómo Moisés quiebra las piedras que recibe del Señor con los 10 mandamientos, y después Moisés ora al Señor, y el Señor, que es misericordioso, piadoso, compasivo, ¿sí?, por amor de su nombre, renueva ese pacto con su pueblo. Amén. Y es este que nos está mostrando el Señor en el Éxodo 34, en el versículo 27 y 28. La gloria sea para Él. Entonces, bueno, vamos, ¿por qué? Por el pacto mosaico. Después del mosaico, que por ahí mosaico, vamos a mosaico, vamos a David, hace pacto con David. Eso es que segunda de Samuel, en segunda de Samuel 7 creo que es, segunda de Samuel 7, vamos a ver, sí, hace pacto con David. Y es tremendo porque ya aquí comienza el linaje de nuestro Señor Jesús. Que es como en el 8,
el Señor manda a hablar a Moisés, perdón, el Señor manda a Natán, su siervo, a hablar con David. Y en el versículo 8 de este capítulo 7 de segunda de Samuel dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe por mi pueblo sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y he dado nombre grande, te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Sí? Y además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. De su reino. Yo le seré un padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él, como me aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto revela los compromisos que adquiere el Señor con David, y cuáles eran sus compromisos de David. Muestra el pacto que había entre ambos, que hace el Señor. Y bueno, es algo precioso, y ahí vamos viendo por qué de esa frase que el Señor es Dios de pactos. Después por allá en Jeremías 31 el Señor nos habla de un nuevo pacto. Ya vamos hablando del pacto de nuestro Señor. Este es que Jeremías 31, 31, si no estoy mal, habla del nuevo pacto, que es el mismo que nombra Pablo allá en Romanos 8, ¿sí? Cuando se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice el nuevo pacto, libro de Jeremías capítulo 31 versículo 31: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Le estaba diciendo que este es al cual se refería Pablo. No me había dicho Romano, no es Hebreos, perdón hermanos, es Hebreos 8, el libro de Hebreos 8. El Señor habla a través de Pablo esta palabra. No estoy mal. 8 del nuevo pacto. Habla Pablo a los hebreos. Este es el libro de Hebreos capítulo 8, del versículo 8 al 12. Y es algo tremendo, hermanos, porque acá está hablando el Señor de ese pacto que se cumple a través de nuestro Señor Jesús. Es algo tremendo. De ahí la palabra que nuestro Señor es un Dios de pactos. Y bueno, hice una pequeña reseña o nos sumergimos un poquito acá en estos pactos del Señor, porque estamos hablando de Malaquías capítulo 2 versículo 10. Dice: ¿por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Por qué nos portamos deslealmente? ¿Por qué profanamos el pacto de nuestros padres? Porque cuando
a ti el pacto del Señor allá en los 10 mandamientos que nos muestra el libro de Éxodo 20. Les decía, hey, mucho ojo con este versículo 14, porque habla: no cometerás adulterio, ¿sí? No cometerás adulterio, no fornicarás. Y era lo que estaban haciendo estos varones, o lo que se ve comúnmente, porque estamos dejando a la mujer de nuestra juventud, estamos dejando a esa compañera amada, o las mujeres están dejando a ese compañero que Dios le entregó. Acuérdense que les había nombrado que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Por ahorita que sigamos desarrollando la palabra, miraremos cuál es cuando nuestro Señor Jesús nos habla por allá en Mateo 19 y nos dice que lo único aceptable para un divorcio, hermanos, es la fornicación, es la infidelidad. Pero hoy en día vemos que las personas se divorcian porque no son compatibles, porque no tienen los mismos pensamientos, porque no, o sea, tantas cosas que son como insignificantes para el Señor, que no tienen un peso, que no tienen un fundamento, porque, a ver, cuando nosotros decidimos dar ese paso de un casamiento, llegar a matrimonio con una persona, deben haber pasado un proceso y entender de que nadie se casa pensando en un divorcio. Un divorcio trae muchas situaciones difíciles, trae sufrimiento, trae dolor, trae lágrimas, ¿sí? En un divorcio siempre hay una persona que termina más afectada, en especial aquella que fue despreciada, aquella que fue repudiada, porque cuando usted pasa por este proceso, pero usted es el que repudia, usted ya está entusiasmado o enamorado de otra persona y no sufre este divorcio de la misma forma que esta persona que ha sido repudiada. Y acá este mismo libro de Malaquías, la palabra que estamos desarrollando en el capítulo 2, en el versículo 16, dice algo tremendo, y es: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Él aborrece el repudio. Dios guarde tu vida y mi vida, hermanos. Y yo no estoy hablando esta palabra para los del mundo. El Señor no está trayendo esta palabra hoy para los del mundo. El Señor está trayendo esta palabra para los convertidos. Porque esta palabra que está trayendo el Señor, la está trayendo para su pueblo. Porque el pueblo de Dios no es la excepción. Así como esto se presentaba en esta época de Malaquías, también se presenta entre sus ovejas. Y el pueblo, o su pueblo, no está entendiendo, ¿sí?, la verdadera situación. No sé si no comprenden a todos los compromisos que estamos expuestos con el Señor, o todos esos compromisos que hemos adquirido con Él. Entonces el Señor hoy quiere venir a mostrarte estos misterios, a revelarnos su palabra, para que miremos cómo estamos actuando delante de Él, ¿sí? Porque si estamos pecando contra el Señor o no. Hermanos, las estadísticas de hoy día muestran que anualmente hay más divorcios que matrimonios. Y el pueblo de Dios no es la excepción. Entonces, el Señor trae esta palabra, por eso siempre se los digo, el Señor no se equivoca, para algo el Señor está trayendo esta palabra, y el Señor quiere hablar a tu vida y a mi vida para que nos examinemos si es que estamos pecando contra Él y corrijamos nuestra conducta, porque el Señor está diciendo: si tenemos un mismo Padre, si nos creó un mismo Dios, ¿por qué nos estamos portando deslealmente los unos con los otros? Y el Señor aquí está un poquito enfocado a la relación de pareja, hermanos, pero más adelante entraremos a tocar un poquito en el campo espiritual y miraremos que estamos mal, hermanos. Entonces, para algo el Señor trajo esta palabra, porque Él no se equivoca. Vamos a seguir desarrollando porque no he avanzado nada, hermanos, y usted sabe que aquí el tiempo acosa. Entonces, creo que ha quedado claro esto de que el Señor es un Dios de pacto. Les mostré un poquito de todos los pactos que estableció el Señor, desde Adán, el adánico, pasando por el noéico, el abrámico, el mosaico, el davídico, y el que estableció este nuevo pacto que ha establecido contigo y conmigo a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de ese nuevo pacto, ¿sí? Y
Sigue diciendo la palabra en el libro de Malaquías 2, versículo 11, dice, prevaricó Judá. Vamos a tratar de darle significado a este prevaricó, porque de pronto no todos comprendemos. Prevaricar es pecar, es hacer algo que sabemos que está establecido por la ley, pero aún así lo hacemos, ¿cierto? Es como prevaricar es hacer algo conscientemente, es pecar, es cometer un pecado a sabiendas que la ley lo prohíbe, ¿sí? Es como cuando tú dices, me vale, ¿sí? Algo así. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Ojo, se ha cometido abominación. Hay que tener claras las palabras. Prevaricó, le importó, se pasó por la faja mi ley, dice Jehová, y cometió contra mí abominación. Es tremendo lo que está declarando el Señor, ¿sí? Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, el santuario, y se casó con hija de Dios extraño. Hermano, esto lo estaba practicando porque dice el Señor que profanó el santuario de Jehová, porque esta misma acción la estaban practicando los sacerdotes, que estaban repudiando a sus mujeres y casándose con hijas de dioses extraños, es decir, con mujeres extranjeras. ¿Y qué pasa, hermanos? Hoy en día, ¿sí? Los varones o las mujeres ya encuentran a sus compañeros o a sus compañeras, ya se les absorben toda su juventud. Ya cuando están entrados en años, entonces se le van los ojos por causa de sus concupiscencias en la juventud de otras mujeres, y repudian a la mujer de su juventud y se buscan una mujer más joven con la cual ellos se sientan gozosos y disfrutar. Pero ¿qué pasa con esta mujer? Es lo que dice la palabra, en el versículo 13, que harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llantos y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Hermanos, les decía que quien realmente sufre en una separación, en un divorcio, es esa persona que ha sido repudiada, porque es la que no se quiere separar, la que no se quiere divorciar, porque todavía existe un sentimiento, un amor, ¿cierto? Entonces sufre más la separación. Entonces esa persona es la que se postra a los pies del Señor. Estoy hablando de los cristianos. Llegarían a los pies de Cristo a decir, Señor, ¿por qué? Señor, tú me lo entregaste. Y entonces comienzan a doblar rodillas. Y si ese es un hombre de fe o una mujer de fe, entonces comienzan a clamar y a llorarle al Señor por la restauración de su hogar. Entonces el Señor que nos unió, que dijo, ese mismo que dijo, dejarán de ser dos para ser una sola carne, que nos unió para ser el uno, ¿sí? La ayuda idónea del otro, que esa es la idea original. Entonces el Señor trató de que el uno fuera el complemento del otro, su ayuda idónea, y vivieran en armonía, en paz, que fueran perfectos, como le dijo a Abraham. Hey, se han convertido, que esta relación pasó a ser una relación tortuosa, de dolor, de sufrimiento, y todo ese sufrimiento llegan a los oídos del Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos provocando? Estamos provocando un dolor, un sufrimiento en ese nuestro complemento, en esa nuestra mitad, ¿sí? Es la idea que el Señor trae, y el Señor estará contento por eso. El Señor estará feliz de que nos estemos portando deslealmente con nuestro prójimo, con nuestra compañera, con nuestro compañero, con nuestra ayuda idónea, que estemos dividiendo nuestra casa, nuestro cuerpo. Entonces ahí comienza el verdadero mensaje que el Señor quiere traer a tu vida y a mi vida hoy. Sigamos desarrollando la palabra. Dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Judá se han cometido abominación, porque han profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Hermanos, esto es tremendo, porque el Señor determinó tajantemente y le fue explícito
a su pueblo Israel diciendo: no tomarás mujeres extranjeras para sí. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que tomando mujeres extranjeras los harían desviar, ¿sí?, su fe, su amor de Él hacia sus dioses extranjeros. Y eso es lo que el Señor no se equivoca, hermanos. El Señor no se equivoca, y tenemos que tener en cuenta que cuando el Señor hace una exhortación, cuando el Señor da un consejo, cuando el Señor hace lo que tenga que decir, es porque el Señor sabe que así va a acontecer. El Señor conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Ya hemos desarrollado esta palabra acá. Esta palabra acá no tengo que volverla a explicar, porque todos sabemos que es así, que el Señor es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, cuando el Señor recomienda algo es porque es así. Nosotros somos los que nos empeñamos en no creer al Señor. Entonces, el libro de ese es Éxodo, ese mismo Éxodo 34, Éxodo 34 muestra cómo el Señor le dice a su pueblo que: hey, guárdate de no tomar mujeres extranjeras para ti. Vamos aquí rápidamente para no hablarles de mi emoción. Éxodo 34, por ahí como el 11. Éxodo 34. Cuidado de Deuteronomio. Éxodo 34, como el 11. Amén. Enseña la palabra, dice la palabra. El libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 11. Guarda lo que te mando hoy. Guarda lo que yo te mando hoy, dice Jehová. He aquí que yo echo delante de ti, de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. A mí me gusta esta palabra porque es una palabra tremenda. Y esta palabra tenemos que atesorarlas en nuestro corazón como verdaderos siervos de Cristo, para que sepamos el compromiso que tenemos con Él, pero también en qué nos estamos metiendo cuando faltamos a esta palabra. Amén. Dice la palabra. Este es el libro de Deuteronomio, Éxodo 34, el versículo 14 exactamente. Dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por eso es que el Señor no comparte su gloria con nadie. Así que, hermano, guarde su vida y Dios guarde mi vida de robarle la gloria, ¿sí?, de tratar o de serle infiel, así sea con el pensamiento. Porque todo lo que hagáis de obra como de palabra, hacerlo como para el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso decía por allá Pablo. Dice la palabra, versículo 15: por tanto no harás alianza con los moradores de aquellas tierras, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. No te harás dioses de fundición. Esta misma recomendación se las da el Señor a este pueblo. Ese sí es Deuteronomio 7, como del 1 al 6. Le da esta misma recomendación. Dios no se equivoca. Dios no anda haciendo como que está insistiendo en algo, pero si insiste es porque es necesario. El Señor no se equivoca. Dice Deuteronomio 7, versículo, vamos a leerlo del 7, del 1 al 7, al 6. Vamos a ver. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al eteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás en ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tus hijas y tus hijos
ni tomarás sus hijas para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Aquí viene lo tremendo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, hermanos. Es tremendo porque el Señor siempre nos ha querido tener como ese pueblo escogido, como ese especial tesoro. Nosotros somos los que con nuestra deslealtad, con nuestra maldad, con nuestra infidelidad, hemos dañado todo el plan del Señor. Entonces, estas recomendaciones las hacía el Señor y les decía a ella, el Señor no se equivoca. Y un ejemplo claro de esto es Salomón, hermanos. Hemos hablado mucho de Salomón, vamos a citarlo hoy nuevamente. Salomón, un varón acá en Primera de Reyes, muestra cómo Salomón en su capítulo 3, muestra cómo le pide sabiduría al Señor, cómo el Señor le otorga esta sabiduría al Señor, y el Señor se agrada. Le dice, por cuanto has pedido sabiduría y no has pedido riqueza, ni oro, ni plata, sabiduría te es concedida, inteligencia. Aún te añadiré todo eso que no me pediste. El capítulo 4 de este mismo libro de Reyes sigue mostrando cómo exalta la sabiduría y cómo era más sabio que otros pueblos, y que ahí nombra, léanlo, no me voy a detener a leer porque me toma el tiempo. Aún el libro de Primera de Reyes en el capítulo 10, si no estoy mal, habla de cómo la reina de Sabá había venido a escuchar de la sabiduría en persona, había viajado desde muy lejos para venir a Salomón a conocer en persona esa sabiduría de la cual había escuchado. Y es algo tremendo de que es algo tremendo toda esta sabiduría que el Señor le entregó a Salomón, pero más tremendo es lo que narra la palabra en el capítulo 11 de Primera de Reyes, cómo el Señor, cómo Salomón se prostituye contra el Señor, cómo le es infiel, amén. Y por eso se los pongo de ejemplo, porque el Señor no se equivoca. Dice la palabra, Primera de Reyes capítulo 11, lo vamos a leer del 1 como hasta el 10 por allá. Entonces Pero el rey Salomón amó, además de las hijas del faraón, a muchas mujeres extranjeras. Amó a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no te llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Malot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová con Salomón, por cuanto tu corazón se ha apartado de Jehová tu Dios de Israel, se ha apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de eso, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que Jehová le mandó. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sí, Salomón
rompe el pacto con el Señor, comienza a hacer lo malo delante de sus ojos, a hacerlo abominable, como enseña la palabra en Malaquías, ¿sí? A prevaricar contra el Señor, porque hacía esto a sabiendas que estaba prohibido, o que con esto rompía el pacto que tenía con el Señor. Alguien más tremendo que Salomón fue Acab, un varón que la misma palabra declara que hizo cosas más abominables que sus anteriores, y esto lo podemos ver en este mismo Primera de Reyes, este es como el 16, porque este varón viene y se casa con Jezabel. Esta es Primera de Reyes 16. Vamos a leerlo desde el 29 hasta el 33. Dice la palabra, Primera de Reyes, capítulo 16, 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Más que todos los que reinaron antes que él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Le edifica templo a Baal en Samaria. Hizo también Acab una mujer de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces, hermanos, no es fácil que el Señor se tenga que soportar todas estas cosas, nuestra infidelidad, nuestra deslealtad. Pero Dios es un Dios de misericordia. Todos hemos visto que el Señor reprende, porque ninguno va a quedar sin su castigo, sin su reprensión. Pero estamos siendo leales, estamos siendo fieles a ese pacto que estableció el Señor, estamos siendo transparentes con Él. Y el Señor no dirán, bueno, pero el Señor, ¿qué es lo que tenía en contra de todas estas mujeres? Hemos escuchado que el Señor no hace acepción de personas, y es verdad, el Señor no hace acepción de personas. El Señor estaba en contra de todo esto porque su nombre es celoso, como dice Éxodo 34:14, y Dios celoso es. Y Él no hace distinción de razas, ¿sí? Sino que Él tiene claro que al establecer una relación con mujeres extranjeras, harán desviar a sus maridos o a sus esposas, a sus dioses, y los harán pecar, fornicar o prostituirse contra Jehová. Y hay un caso, pues podemos citarlo ahora para mostrar que Dios no hace acepción de personas, cuando esas personas realmente lo reciben a Él como su Señor, como su Salvador. Y es el caso de Ruth, una sierva tremenda. Ese es el libro de Ruth. Tiene 4 capítulos, hermanos. Los invito a que se lean este libro de Ruth. Va a adquirir mucho conocimiento, y el Señor le revelará muchas cosas a través de la historia de esta sierva. Me gusta mucho la fidelidad de esta mujer. Vamos a leerles rápidamente. Le he dicho que el tiempo acá siempre me acosa. Quisiera poder tener más tiempo para desarrollarlo. A la gente también se impacienta cuando los videos son muy largos, pero la gloria sea para el Señor. Esto no es para mí, es para honrar su nombre. Amén. Dice la palabra, libro de Ruth, capítulo 1. Entonces aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Keilón, afreteos de Belén de Judá, los cuales, dice la palabra, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas.
El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Keilón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Porque oyó que Jehová, ese Dios misericordioso, había visitado a su pueblo para darle pan. Amén, tremenda bendición. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus 2 nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, porque la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Sí? Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ellas. Ruth respondió, y aquí viene lo tremendo de esta palabra: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada más. Amén, la gloria sea para el Señor. Aquí esta palabra, hermanos, revela que cuando uno o un extranjero está dispuesto a recibir a Jehová como su Dios, como su Salvador, como su todo, el Señor no lo desprecia. El Señor no hace acepción de personas, y lo invito a leerse esta historia de Ruth, cómo el Señor le buscó a Boaz por el marido, y cómo el Señor fue misericordioso y propicio a la necesidad de Noemí y de Ruth. Entonces, Dios no está haciendo acepción de personas, porque cuando estos extranjeros, ¿sí?, renuncian a todo por amor de Él, por amor de su nombre, entonces el Señor lo recibe con amor. Porque Dios es un Dios de misericordia, porque Él es el dueño de la tierra, porque Él le dijo al pueblo de Israel: yo no he hecho estos pueblos delante de ti por ser tú el pueblo más grande, porque eres un pueblo insignificante. Los he hecho por sus abominaciones, lo he hecho por todo lo que ellos hacen delante de mis ojos. Entonces, el Señor es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Él no quiere que ninguna de sus obras se pierda, porque Él murió por ti, por mí y por todos. Siempre está dispuesto a levantar el castigo, siempre está dispuesto a mostrar su amor infinito. Nosotros somos los malos, nosotros somos los pecaminosos, y siempre me gusta recitar esta palabra porque me parece este cántico algo hermoso. Ese es el libro de Deuteronomio 32, en el versículo 4. Comienza el cántico de Moisés, el cual el Señor mismo le revela y le dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son de rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad, es santo, es justo. Pero después viene algo tremendo en este cántico, en este cántico que es el versículo 5, dice: la corrupción no es suya, de sus hijos, tuya y mía, es la mancha. Generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es el Padre que te creó? ¿No es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Repitamos
este versículo 6 del capítulo 32 de Deuteronomio, el cántico de Moisés. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, hermanos, aquí la palabra también es tajante cuando dice, no nos ha creado un mismo Dios, como dice Malaquías. ¿Por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro? ¿Por qué prevaricamos contra el Señor? ¿Por qué hacemos estas abominaciones que están condenadas por el Señor? ¿Por qué nos divorciamos? ¿Por qué porque somos desleales con la mujer de nuestra juventud? Y el Señor está diciendo que, hey, estas mujeres que tienen otras creencias, estas mujeres extranjeras, harán desviar tu corazón de mí hacia sus dioses. Y el Señor no tiene nada, como les decía, con Ruth, le mostraba con Ruth, no hace acepción de razas, ¿no? Lo que le cuesta al Señor son estos matrimonios mixtos, donde usted como siervo de Cristo tiene sus creencias y esas mujeres tienen sus propias creencias, pongamos en el mundo, porque tengan sus propias creencias, entonces no hay una unidad, porque el Señor nos ha llamado a una unidad. Dijo, dejarán de ser dos para ser una sola carne, y el uno será la ayuda idónea del otro. Pero si usted tiene sus propias creencias y su media mitad tiene otras creencias, ya les dije, como enseña la palabra en el libro de Mateo 12:25, un reino dividido no permanece. Una casa dividida contra sí misma perece. Entonces, hermanos, ahí el Señor está siendo tajante. Vamos a seguir desarrollando la palabra. Se me va a extender el video más de lo que pensé, pero me gozo porque les he hecho un recorrido por todo esto que el Señor está haciendo y me parece que está quedando un poquito nutrido el video para la gloria de su nombre. Enseña la palabra en el versículo 12, en Malaquías 2, vamos a leerlo del 12 al 16 ya para darle el desarrollo final. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, hermanos. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al hombre que repudiare a su mujer, a la mujer de su juventud, por ir tras la ajena. Ojo, tremendo esto que dice el Señor. Al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda al Señor Jehová de los ejércitos, es decir, no hay excepción. Al que vela y al que responde, a todos, nadie se salvará. Es en pocas palabras lo que quiere decir esto que dice Malaquías. Versículo 13 sigue diciendo, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Por qué? Porque haréis que mucho dolor se llegue a ese altar, a los pies de Cristo. Y el Señor dice, cuando allá el Señor Jesús dice, hey, antes de presentar tu ofrenda, si te acuerdas que tienes algo, contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ves y reconcíliate con él y después preséntame la ofrenda. Hey, Jesús es tajante. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es tajante cuando dice eso. Si vas a venir a presentarme ofrenda, pero te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, hey, deja eso ahí, ves y reconcíliate con él primero y después vienes y me ofrendas. ¿Por qué? Porque no miraré, y es lo que el Señor está diciendo hoy aquí. Hey, no miraré con agrado tu ofrenda, porque hey, estás llenando la tierra de dolor, estás llenando mi altar de sufrimiento, de lágrimas, con todas esas mujeres o con todos esos hombres a los cuales le estás rompiendo el corazón con tus acciones. Porque acuérdate que el que se divorcia y está, el que está ilusionado con otra, sigue en su gozo porque sigue en su yeré. Pero el que es repudiado, ese es quien realmente sufre una separación. Amén. Entonces, sigue diciendo la palabra en el versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. No solamente para el hombre le estoy declarando esta palabra, ¿sí? Entre ti y la mujer de juventud, entre ti y el hombre de tu juventud, contra los cuales has sido desleal, siendo ella o él sus compañeros y la mujer de su pacto, el hombre o la mujer de su pacto, ¿sí?
¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Cristo, para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de su juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y que él cubre de iniquidad y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu de ser desleales. Guardaos pues en vuestro espíritu de ser desleales. Hermanos, ya vamos a entrar pues a darle la recta final a esta palabra, a entender lo que es el divorcio, lo que realmente el Señor quiere decir. El Señor, en este mismo libro, en Deuteronomio 24, Moisés hablaba del divorcio. Deuteronomio 24, el Moisés decía ahí: si usted ve algo deshonesto en su pareja, pues entréguele una carta de divorcio, ¿cierto? Decía Moisés a su pareja: si usted ve algo deshonesto, si usted ve algo deshonesto, vamos a leerlo. Deuteronomio 24, vamos a leerlo del 1 al 4. Cuando alguno, dice la palabra, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare ella por haber hallado en ella una cosa indecente, tremendo, esta palabra abarca más, por haber encontrado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Pero si la aborreciere este último, es decir, si se volviese a casar y este último hombre la aborreciere y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiese muerto este segundo hombre que la tomó por mujer, no podrá ir a su primer marido que la despidió, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir, si usted realmente encuentra, decía Moisés, esto fue en esta época, si Moisés encontraba algo indecente, el varón en la época de Moisés encontraba algo indecente, le podía dar carta de divorcio y esta mujer se podía casar con otro hombre. Si este hombre la volvía a repudiar o moría, ella no podía volver a su primer marido que la había repudiado, porque dice la palabra que no vas a envilecer la tierra que te di por heredad. Entonces, esto se está viendo hoy en día, hermanos, es algo muy frecuente. Se dejan las parejas, se meten con otras parejas, luego se separan y vuelven y se juntan, y ahí hacen una sola mezcolanza, y son cosas que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y es lo que el Señor está diciendo. Eso no te es lícito. Por eso era lo que le decía: necesitamos conocer cuáles son nuestros compromisos y cuáles son nuestras responsabilidades con el Señor, para tener claro lo que nos es lícito y lo que no. Esto era lo que decía pues Deuteronomio. Ahora el libro de Mateo. Ahora vamos a lo que nuestro Señor Jesús regala a tu vida y a mi vida. Les hablaba del libro de Mateo, ese es 19. Como cuando los fariseos comienzan a querer tentar al Señor Jesús con las cuestiones del divorcio, el Señor Jesús le dice a ver, vamos a leer para no hablar de mi carne. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: es lícito. Ya vimos lo que hablaba Moisés, ¿cierto? Allá en el Antiguo Testamento. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Le es lícito al hombre repudiar a su mujer, ojo, por cualquier
por cualquier causa. Entienda esto. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús respondió, o él respondiéndole les dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Estamos hablando de Génesis, ¿no? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Génesis 2, del 18 al 24. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Repitamos: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 2, versículo 24. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Querían tentar con esto. ¿Por qué Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla? Y aquí viene lo tremendo, hermanos. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Por eso, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió esto. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así, dice Jesús. Pero al principio esto no fue así. Aquí viene lo que declara nuestro Señor Jesús y lo más importante de todo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, aquí viene, salvo por causa de fornicación. Y yo les digo, dice el Señor Jesús, y yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, esta es la única excepción que hace Jesús, la verdaderamente válida, salvo por fornicación, por adulterio, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, que para Jesús no hay excusa. Solamente por fornicación o por adulterio. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Sí? Amén. La gloria sea para nuestro Señor. Esto es lo que les quería dejar claro, qué es lo que nuestro Señor Jesús dice acerca de la este catarrido se está apreciando lo que Jesús dice acerca del divorcio. Por allá Pablo en Primera de Corintios 7 hablaba de el caso cuando son, esto lo está diciendo el Señor para los creyentes, para los convertidos, ¿no? Porque eran el pueblo escogido del Señor. Pero cuando Pablo le está hablando a los corintios, que eran un pueblo que apenas se estaba convirtiendo al Señor, pues había en una pareja, podía darse el caso de que el hombre creyese, se convirtiera al cristianismo y la mujer todavía no, o que la mujer sí creyere, tratara de convertirse al cristianismo y el hombre no. Entonces sí, ya era algo diferente. Y Pablo, vamos un momentico, 1 Corintios 7, Pablo dice algo tremendo, por allá es que 7:8. Mira lo que les decía ahorita. Dice Pablo a los corintios en el versículo 8 del capítulo 7. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuese quedarse como yo. Debería estar soltero, ¿no? O divorciado, no sé. Pero si no tienen el don de la continencia, cásase, pues mejor es casarse que estarse quemando, es lo que él recomendaba. Pues lo mejor de todo es quedarse soltero, y en especial en el servicio, porque usted tiene todo el tiempo libre para el Señor. Pero acuérdense que cuando uno está casado, entonces ya comparte su tiempo entre el Señor y la esposa y sus responsabilidades familiares. Pero una persona soltera tiene todo el tiempo disponible para invertírselo al Señor. Amén, la gloria sea para Él. Y dice, bueno, para mí el mejor consejo es que se quede soltero, pero si no tiene ese don de continencia, cásese, porque
¿Para qué se va a estar quemando? Bueno, aquí viene lo tremendo. Dice en el versículo 10, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Ojo, aquí hace dos recomendaciones, una de él y otra del Señor. Pero los que están unidos en matrimonio, mando el Señor, no yo, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. Que la mujer, dice el Señor, no se separe del marido, o el hombre no se separe de la esposa, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido o reconcíliese con su mujer. Y el marido o la mujer no abandone a su cónyuge. Aquí sí le estoy hablando en mi carne, porque para usarlo en los dos géneros. Y a los demás, yo digo, no el Señor, ya esto es apreciación de Pablo, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer, teniendo marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. ¿Sí? Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Lo que Pablo estaba diciendo en pocas palabras era que si el marido no consiente, este incrédulo no consiente vivir o no apoya el convertirse a Cristo por ti, entonces sepárese. Porque Dios no nos ha llamado en este caso a vivir en esta servidumbre, ¿cierto? En esta esclavitud. Porque les hablaba de los matrimonios mixtos y esto es para los recién convertidos. Si su esposo, si usted da el paso de obediencia y decide creer en el Señor y ese esposo suyo consiente vivir así con usted, no lo deje, porque usted, la mujer es santificada en el marido y el hombre es santificado en la mujer, dice la palabra, ¿cierto? Pero si su marido no quiere convertirse al Señor y tampoco quiere consciente vivir con usted como cristiano o como siervo de Cristo, entonces sepárese, porque Dios nos llamó a vivir a nosotros en paz, no a vivir esclavos de esta situación. ¿Sí? Entonces usted lo está dejando todo por Él, hermano, por Él. Y hermanos, el que dejare padre, madre, todo por causa de su nombre y tendrá tesoro en la tierra. Estábamos hablando de Mateo 19 y mostrábamos cómo el Señor habla todo esto muy bonito, pero este mismo libro de Mateo 19 da una promesa para todos esos que dejan cosas. Eso se lo estaba dando al hombre cuando hablaba de la parábola del joven rico, pero dice algo tremendo que aplica a todo. Vamos aquí, es como el 28 por allá. Mateo 19, 28. Enseña la palabra. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, ojo, aquí viene lo tremendo, y cualquiera que haya dejado cosas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Ojo con esta palabra, porque es una promesa tremenda que hace el Señor. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, si usted se convierte al Señor, pues es una apreciación de Pablo.
se convierte el Señor y su esposo no consiente vivir con usted bajo esta circunstancia, entonces sepárese. Lo dice él, no lo dice el Señor. Lo dice Pablo, no lo dice el Señor. Es a manera de consejo, porque él entiende que el Señor nos ha llamado a vivir en paz y no a vivir en esa esclavitud. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, y como se los he declarado siempre, vamos a aplicar esta palabra a esto que acabamos de expresar, hermanos, en este tipo de separación, porque este Mateo 12, creo que en 25, dice: a tu vida y a mi vida, que un reino, el Señor expresaba que un reino dividido, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Esto es textualmente la palabra. Todo reino contra sí mismo es asolado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, si usted tiene un matrimonio mixto en el que usted alaba al Señor y él tiene otros pensamientos, otras creencias, esto no permanece. En algún tiempo perece, en algún tiempo quedará desolado. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a vivir en una unidad, somos una ayuda idónea, somos nuestro complemento, y a eso apuntaba el Señor. Entonces, como dice el libro de Efesios, nosotros necesitamos es someteos los unos a los otros. Ese es Efesios 5. El Efesios 5. Hermano, se me está extendiendo el video. Tremendo. No contaba con eso. Efesios 5, vamos a leerlo del 21, hermanos. Donde el Señor dice: a tu vida y a mi vida, someteos los unos a los otros. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ahí vienen los maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Amad a vuestras mujeres y entregate a ellas a sí mismo, como Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es tremendo lo que decía Pablo a estos efesios, hermanos, y es lo que el Señor quiere decir a tu vida. Nosotros necesitamos amarnos, pero con ese amor que el Señor nos ha regalado, con ese espíritu de amor. Acuérdense que el amor es el primer fruto del Espíritu de Jehová. El amor, y el Señor ha vivido, nos llama a ti a vivir en ese amor, amarnos los unos a los otros, y en especial a vivir en esa unidad, amar ya se me está extendiendo el video, por eso es que estoy así como corriendo, pero aquí esta palabra, Efesios capítulo 5, del versículo 31, del 21 al 31, hermanos, los invito a que lo lean. Da las recomendaciones para cada uno, para el género masculino y para el género femenino, ¿sí? De cuál es el comportamiento que debemos adoptar para nuestras parejas, para nuestros cónyuges. La gloria sea para Él. Amén. Entonces, hermanos, esto es a nivel carnal, pero vamos a rápidamente a entrar en un contexto espiritual. Acuérdense que nosotros somos templos del Espíritu, ¿cierto? Nosotros somos templos del Espíritu, y Pablo decía algo tremendo a los corintios, acá en 2 de Corintios, 2 de Corintios 6, decía: a tu vida y a mi vida. No os unáis
sí, dice Pablo, no os unáis en yugo desigual los incrédulos con los incrédulos. O no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, tú y yo, y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, con esta palabra les recuerdo que somos templo del Espíritu y que si usted y yo estamos conscientes de que el Espíritu de Jehová mora en ti y en mí, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de ese Espíritu. Y el Señor estaba diciendo, hey, no forniquéis, no adulteréis contra mí, no cometerás adulterio, como dice Éxodo 20, versículo 14, no cometerás adulterio, no fornicarás. Y si somos templo del Espíritu, ¿sí? Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, pero vamos a leer una palabra para que me entiendan más lo que les quiero decir. Vamos a Efesios 2. Vamos a Efesios 2 para decirle para que me entiendan mejor, porque ya les iba, pero con esta palabra. El libro de Efesios 2 dice que nosotros anduvimos en otro tiempo en delitos y concupiscencia, ¿no? El Efesios 2, vamos a leerlos. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, y Jesús, amén, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, que estuvisteis a merced del príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. A ver, bueno, ahora que leemos este capítulo, versículo 2 de segunda de capítulo 2 de Efesios, dice que andábamos muertos en delitos y concupiscencias, ¿sí? Siendo operados por el príncipe de la potestad del aire, que es ese espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. Y hoy en día tú y yo decimos, bueno, nosotros hoy en día somos templo del Espíritu. Hermanos, entonces, voy a dejar esta palabra acá. Hoy en día tú y yo decimos, yo soy templo del Espíritu. Y si ponemos aquí al lado a un hijo de desobediencia, estará lleno del Espíritu del príncipe de la potestad del aire, porque ese es lo que dice la palabra, opera en los hijos de la desobediencia. Amén. Cuando nosotros practicamos, ¿sí?, la maldad, cuando estamos otra vez en ese viejo hombre, cuando estamos dándole rienda suelta a los deseos de la carne, cuando estamos obrando, ¿sí?, o haciendo conforme a nuestras concupiscencias, hermanos, ya convertidos, templos del Espíritu, estamos siendo operados por el Espíritu de Jehová o por el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de la desobediencia. Díganme, es la pregunta del millón y es lo que el Señor quiere hoy traer a tu vida y a mi vida. Cuando hacemos lo malo, lo detestable delante de los ojos de Jehová, estamos obrando por el Espíritu que mora en los hijos de Dios o por el que mora en los hijos de la desobediencia, porque estamos haciendo acciones o actos como hijos de desobediencia. ¿Quién nos opera? ¿El Espíritu de Jehová
o el príncipe de la potestad del aire? Respóndase, respóndase. Porque a mí el libro de Gálatas 22, 5:22, libro de Gálatas, muestra tu vida y a mi vida. Ya lo habíamos visto, hermanos. Vamos a nuevamente a leerlos para que nunca se nos olvide. En el versículo 19 al 22 los vamos a leer. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Vamos a mirar cuáles son las obras de la carne. Y estas obras son las que hacen los hijos de la desobediencia, que están siendo operados por el príncipe de la potestad del aire. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, ¿sí? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, Y aquí van los frutos del Espíritu. Mas los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces la pregunta del millón, ya que esto se extendió, la pregunta era, vemos cómo del versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas hasta el 21, muestra cuáles son las obras de la carne: celos, envidias, iras, disensiones. Son las obras de la carne, las cuales a ti y a mí no nos son lícitas, porque ya nosotros somos templo del Espíritu y estamos operados por el Espíritu de Jehová. Esas las practican los hijos de la desobediencia, que están operados por el príncipe de la potestad del aire, como enseña la palabra en Efesios. Si nosotros, que ya somos templo del Espíritu Santo, seguimos en tales prácticas, cuando las hacemos, ¿estamos siendo operados por el Espíritu de Jehová o por el príncipe de la potestad del aire? Entonces, ¿en qué estamos? ¿O el Señor, o usted cree que el Espíritu de Jehová se presta para tales prácticas? No. ¿Saben? Porque Dios nos quiere perfecto. Porque el Espíritu de Jehová no habita en lugares inmundos y no se presta para tales inmundicias. Entonces, a lo que nos quería traer el Señor ya después de todo esto, porque es lo que tenemos, los compromisos que tenemos con nuestros semejantes, con nuestra pareja, con nuestra cónyuge de nuestra juventud, pero también tenemos un compromiso con Él. O cuando permitimos que este espíritu opere en nosotros, no estamos fornicando contra el Señor, no estamos adulterando contra Él, no le estamos siendo infieles. Si Él nos ha lavado con su sangre de poder, si nos ha purificado, si nos ha santificado con la sangre viva del Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, y nos ha depositado su Espíritu glorioso, cuando permitimos que ese Espíritu nuevamente opere en nosotros, ese príncipe de la potestad del aire, ese diablo opere en nosotros, ¿no nos estamos prostituyendo contra Él? ¿No estamos cometiendo adulterio? Hermano, respóndase. Yo lo tengo claro. Y es a lo que Dios, o es el mensaje grandioso, glorioso que hoy Dios quería traer a tu vida y a mi vida. Que nos mantengamos fieles, que nos mantengamos leales a Él, porque Él aborrece el repudio. Porque cuando nosotros le estamos permitiendo a ese espíritu operar nuevamente en nosotros, lo estamos repudiando a Él. Lo estamos repudiando a Él. Y la palabra enseña que el que lo repudia a Él no quedará sin reprensión, hermanos. Entonces el Señor quiere ver tu vida y mi vida transparente, que seamos ese vaso
que solo está lleno de su presencia, porque para eso nos limpió y nos purificó, y no nos quiere ver como ese puerco, como ese cerdo que se baja y se empuerca otra vez en el lodo, ¿sí? Porque ya nos lavó, ya nos purificó, ya nos llenó de su presencia. Entonces no quiere ver más fornicación ni adulterio en ti y en mí, porque Él no quiere que lo repudiemos a Él, lo desplacemos para permitirle a este príncipe de la potestad del aire operar nuevamente en nosotros. ¿Cuando qué? Cuando nos movemos en celo. ¿Cuando qué? Cuando nos movemos en murmuración, cuando nos movemos en mentira, cuando nos movemos en falsedad, cuando nos movemos en traición, cuando nos movemos en deslealtad. Todo eso lo hacemos cuando le permitimos al diablo usarnos, porque Dios con su espíritu no se presta para eso. Por eso es que Santiago es tajante cuando dice, cuando usted es seducido, cuando usted es tentado, no se le ocurra decir que es de parte de Dios, porque Dios no tienta ni puede ser tentado por el mal. Cuando usted es tentado de sus propias concupiscencias, y cuando usted le da rienda suelta a esa concupiscencia, es porque le está permitiendo al espíritu del maluco operar nuevamente en ti y en mí. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde, porque Dios nos quiere santos, sin mácula y sin pápula, fieles, leales a Él, a Él, a Él. Así que la honra, la gloria, la exaltación y la alabanza, eso es algo muy personal. Eso ya es usted con Dios, yo con Dios. La gloria sea para Él. Padre Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, santo es tu nombre, Señor. Siervo inútil soy, Señor. Lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, Señor. Lo que me has mandado a decir, eso he dicho, Señor. El que tenga oídos para oír, el que no, pues deje de oír, hermanos. La gloria, la honra, la exaltación, la alabanza, el poderío es eternamente para Él. Mi alma lo alaba, hermanos. Me despido así rápidamente. Se me extendió el video más de lo normal, pero bueno, la honra, la gloria, la exaltación y la alabanza es para Él, porque este servicio es para Él. Sígase congregando, siga en esa comunión con el Señor, comparta la palabra. Esto no es para mí, esto es para honra de su nombre. Yo solamente soy un siervo inútil, un vaso que a Él que usa por amor de su nombre, no porque yo lo merezca. Amén. Bendiciones para todos, los amo mucho en el amor de Cristo. Amén, amén y amén.